invitándoles a una autorreflexión que como educadores, como educadoras, por primera vez se nos asignó y que debemos de comprender mínimamente de modo analógico. Nos tocó, por el impulso del sistema, por el control del magisterio, ahora ser desacreditados a partir de la evaluación. Cuando éramos siempre los maestros, las maestras quienes evaluamos, resulta que ahora el Estado decide evaluarnos y comenzamos a vivir la tragedia y la paranoia que habíamos vivido como alumnas y alumnos. Pero ahora, como docentes, que de algún modo aprobaron lo que el Estado nos ofreció, me resultaría paradójico que habiendo aprobado lo que el Estado nos dio, después nos puedan reprobar. Me resulta curioso, paradójico, por ejemplo, en las licenciaturas, en las maestrías, en los doctorados, que en los exámenes profesionales se pueda reprobar en una fase terminal, es decir, en el examen, cuando yo pasé todo el currículum escolar, primer semestre, segundo semestre, tercero hasta el noveno, y resulta que pasando todo el programa académico, me reprueban en un proceso terminal denominado examen profesional. Y lo que observamos de este carácter punitivo de la evaluación, profundamente seleccionador, profundamente enajenante, es que se desarrolla igual que un juicio, en donde hay un honorable jurado que va a dar un veredicto de inocencia o culpabilidad en términos de saberes legitimados por una clase. Porque como bien explicó Miguel, no se nos pregunta cualquier cosa, se nos pregunta como un acto de dominio, de control. En esa situación, la alumna, el alumno que tiene 10, definitivamente es el más adaptado a las condiciones de explotación del sistema. Aquí tuvimos a nuestro presidente 10, Ernesto Zedillo. Sacó 10 en Harvard, en su doctorado de economía, y nos metió en una crisis económica de lo más horrible. ¿Por qué? Porque ese 10 garantizaba el sometimiento de su conciencia a los patrones de dominio del capital. ¿No es verdad? Entonces, bueno, podemos decir con toda seguridad que la evaluación desde el capital siempre es punitiva. Y tal como se nos presenta en un esquema en realidad contradictorio, los saberes legítimos que promulga el capital serán los que el propio capital autolegitima como válidos. Si yo tengo otro saber, otra habilidad, otra facultad, otra cualidad, que no redunde en el beneficio del sistema y en la reproducción del capital, eso no sirve. Por ejemplo, tenemos la idea de que siempre debemos de valorar o evaluar el saber dominante. Y decimos, ahí va el cerebro, ahí va el niño cerebro. Pero nunca decimos, hey, ahí va la niña corazón, y aquel otro el niño manos, y aquel otro el niño voluntad, y aquel que siempre ayuda, y aquel que siempre colabora, aquel que siempre critica. No, queremos saberes legitimados por la clase dominante, a los cuales les vamos a poner una notación numérica. Este relativismo cultural de la evaluación va en perjuicio de la persona.
Lo observamos muy bien, por ejemplo, en educación especial. La niña y el niño que tiene alguna diferencia evolutiva en sus procesos de desarrollo no cabe en la estructura de los saberes legitimados por el capital. A un niño con autismo no le importa demasiado los saberes del capital. Y creo que en ese sentido está más libre que todos los otros niños. Observamos en este proceso una mutua contradicción. Observen. Voy a redondear lo que dijo Miguel. Siempre en el examen, que es el método predilecto de la evaluación capitalista, como decíamos, se examinan personas, no procesos de aprendizaje, no procesos de desarrollo. Se examina a la persona que va a recibir un veredicto llamado calificación, que lo va a aprobar o a reprobar ante su comunidad, ante sí mismo, ante el grupo social. El saber que es válido es el que debe de aprender la niña o el niño. Y este saber válido es el saber del opresor, no el saber de su cultura, no el saber de su opresión, no el tomar conciencia de ella, sino más bien adaptarse, alienarse, enajenarse, invisibilizarse, para que pueda ser reconocido legítimamente, ¿no? Y esto lo digo con comillas tamaño Santo Domingo, y pueda ser reconocido como tal legítimamente su saber. Es el examinador quien pregunta siempre, y es el evaluado quien responde siempre. Pienso, por ejemplo, ahorita me viene a la cabeza, ¿qué habrá sentido ese maestro que reprobó a Einstein en matemáticas cuando supo que había ganado el premio? Si yo hubiera sido su maestro, de verdad que me suicido. Qué vergüenza de ese maestro nazi que puso su mentalidad y su ideología nazi sobre un niño judío que cuando le hacían las preguntas las reflexionaba, que no quería responder como en espejo, por memoria, no, que intentaba decodificar la pregunta para dar una respuesta correcta que emanara de él, no que emanara de otros y que repitiera como loro, como perico. Qué vergüenza para ese maestro que reprobó al físico más grande que ha dado la historia. Nunca el evaluador es evaluado. Por eso yo pienso que si hay evaluación, la única que podríamos hacer es la del sistema educativo nacional. Quien merece recibir una evaluación es el sistema educativo nacional y nosotros tenemos que evaluar el sistema educativo nacional. No evaluamos a Ñuño y su no saber leer, ni evaluaremos al presidente Peña Nieto, evaluamos el sistema educativo nacional. El fracaso del sistema educativo nacional desde siempre, con el mismo analfabetismo de siempre. No es posible que, por ejemplo, Cuba en 2 años se libró del analfabetismo y nosotros con un proceso revolucionario llevamos más de 100 años y no podemos superar el analfabetismo. Está reprobado el sistema educativo nacional. Antes que sus maestras y maestros que formó el propio Estado y que después el Estado mismo quiere reprobar, pues quien reprueba definitivamente es el sistema educativo nacional. Esta evaluación que nos proponen es profundamente estigmatizadora. La alumna y el alumno siempre va a salir estigmatizado de esos procesos de evaluación. Es como les decía yo ayer, en la evaluación con Yuri, la noche triste. Fíjense qué carga ideológica tan brutal
meten con ese contenido de aprendizaje que debe ser evaluado. Me asombró que mi hija me dijera, pero me la van a poner mal, porque en el sistema de competencias interno de un salón de clases, el 10 es el punto a seguir, no el desarrollo, no el aprendizaje, no el desarrollo de la habilidad, no la humanización de los procesos educativos. Pensamos, por ejemplo, que una de las estigmatizaciones más fuertes que se pueden hacer sobre una persona es el diagnóstico psicológico, el diagnóstico psiquiátrico que se le hace a una niña o a un niño. Ciertamente es necesario este diagnóstico para conocer la situación real, el desarrollo real del niño y poder hacer el pronóstico en cuanto a su desarrollo potencial, hasta dónde debemos de trazar las líneas de desarrollo en condición de su diagnóstico y en la presunción de un pronóstico, porque ahí está, en ese pronóstico, el desarrollo potencial que podríamos alcanzar. Pero si queda sometido a una sola persona, a un solo criterio, a un solo instrumento, pues ahí se observa el relativismo, porque toda aplicación de un instrumento es una aplicación cultural. Si yo privilegio el instrumento de coeficiente intelectual, al aplicarlo, estoy teniendo una expresión cultural. Miren, por ejemplo, en una tesis que tuve el gusto de asesorar, me decía el maestro, ¿sabe qué, maestro? Yo veo que hay un retraso en el desarrollo en todos los niños de una comunidad. Le dije, eso es muy aventurado decir. Y le digo, ¿y por qué? Y me dice, porque tienen 3 años y apenas comienzan a hablar. Y es cierto. Y le digo, ¿cuál es su referente teórico? ¿Cuál es su referente epistemológico? Y me dice, Piaget. Y le digo, ¿y de dónde son estos niños? Y me dice, de La Cañada. Le digo, ¿hablan mazateco? Y me dice, sí. Y entonces que le digo, maestro, usted no puede tomar criterios de Piaget occidentales, europoides, para aplicarlos al desarrollo infantil de un niño o una niña mazateco, porque el lenguaje mazateco, la lengua mazateca, es una lengua tonal que demanda que el niño desarrolle una motricidad fina muy superior a la motricidad fina que pueda desarrollar un niño hablante de castellano. Me refiero a la motricidad fina de su lengua, porque si hay un órgano que tiene motricidad fina, finísima, más que los dedos, es la lengua. Una pequeña variación y ya hay una dislalia. E incluso, como dice la doctora Dinora Reyes, hay dislalias culturales. Por ejemplo, en Sinaloa, en el norte, no pueden pronunciar la Ch. 8, en lugar de 8. ¿No? Y se constituyen como dislalias culturales. Le agregué diciéndole al maestro, además, demanda que la niña y el niño, para poder pronunciar el tono, porque la lengua mazateca tiene 4 tonos, necesita primero una discriminación auditiva formidable que la niña y el niño tienen que desarrollar. Yo recuerdo que una vez estando allí, le pregunté a un señor de nombre Eusebio, don Eusebio, ¿cómo se dice niño en mazateco? Y que me dice, escucha, se dice ti. ¿Y cómo se dice pescado? Escucha, se dice ti. Digo, igual, no, escucha. Niño, ti. Pescado, ti. Yo no desarrollé la habilidad de discriminar auditivamente los tonos de la lengua mazateca. Estas niñas y niños hablaban a los 3 años simplemente porque es más compleja la lengua mazateca.
no tenía ningún retraso del desarrollo. Pero si aplico a Piaget, evidentemente lo tendrá. Por eso la aplicación de cualquier instrumento, y este es el principio, me parece, de Schrödinger, ¿no? Siempre que aplico un instrumento, nunca voy a saber el punto de cuestión que quiero conocer. Por ejemplo, digamos, aquí tengo café y quiero saber la temperatura del líquido. Necesito un instrumento. ¿Qué instrumento? Un termómetro. Vamos a suponer que este es un termómetro. Y entonces aplico el termómetro al café. Pero la temperatura del termómetro modifica el café. No puedo tener nunca, por este principio, el valor concreto del café, de la temperatura del café, porque siempre que aplico un instrumento, modifico el objeto o el sujeto. Vamos a suponer que yo quiero saber si sube el ritmo cardíaco cuando hago el amor. Piénsense ustedes, cableada, ¿no? Por todos lados, haciendo el amor para ver si realmente sube su ritmo cardíaco. Bueno, subirá o bajará, pero el punto es que nunca podremos saber en realidad cuánto sube concretamente nuestro ritmo cardíaco si estamos cableados. Es como cuando nos van a tomar una fotografía. Si me toman una fotografía y yo no veo al fotógrafo, yo no sé que me están tomando la fotografía, yo voy a ser espontáneo al salir en la fotografía, tal cual soy. Dice Roland Barthes, pero cuando sé que me van a tomar una fotografía, inmediatamente tomo postura, ¿no? Me mojo los labios, me pellizco los cachetes y aparezco en la fotografía. No soy espontáneo, yo no soy así cuando me toman la fotografía. Observen ustedes en sus propias fotografías, porque si algo yo veo cuando suben sus fotografías son sus poses, no son espontáneas. Siempre que sabemos que vamos a ser fotografiados, modificamos nuestra conducta, nuestra postura. Sobre estas funciones, pensamos que bien nos conviene hacer la anamnesis. Fíjense que la anamnesis implica esta necesaria intersubjetividad donde todas las personas que participamos en el proceso educativo estamos involucrados. Evaluamos el proceso educativo y su complejidad. Lo repito, no a las personas que participamos en el proceso. La persona está salvaguardada en sus derechos y su dignidad. Pero lo que sí tenemos que hacer es un proceso comunitario de esta comprensión pedagógica para saber dónde tenemos los pies, para saber cuál es nuestro punto de arranque, para vislumbrar la meta, para apoyar el factor potencial. Entonces resulta que esta función de la comprensión pedagógica no solo implica ese aspecto educativo, instructivo y desarrollador. Ciertamente estos son elementos que constituyen el núcleo pedagógico, pero hay otros de igual importancia. Por ejemplo, la función emancipadora y liberadora de dicho proceso pedagógico. Ayer o antier me platicaba la maestra Carmen de ciertos problemas que están surgiendo con niñas y niños que han egresado de las comunidades convivenciales. No se dejan, levantan la mano, critican, ayudan, cooperan y no se someten al dominio de sus maestros bancarios que ya están en la primaria. Esto parecería que estamos formando a niños en situación de contradicción. Por supuesto, es preferible eso. Y no solo sucede con el modelo de las comunidades convivenciales, con otros modelos liberadores sucede. Por ejemplo, niñas y niños Freine
que provienen de la escuela Freinet son insoportables para los maestros escolásticos, para los maestros bancarios, porque los cuestionan, porque les preguntan, porque no viven en la cultura del silencio. Debe de haber en este proceso de comprensión pedagógica otros tipos de elementos. Por ejemplo, debe de ser profundamente concientizador. Si la evaluación no me concientiza de mi estado actual, solo irá en mi propia contra. Me debe dar la comprensión del desarrollo de mi conciencia. Debe de ser también profundamente transformadora de mis prácticas de vida. Y cuando decimos transformadora, decimos humanizadora. Siempre que nos referimos a transformación, nos referimos igualmente a humanización. Debe de ser ética y justa, porque a la fecha la evaluación siempre ha sido injusta para el oprimido y justa para el opresor. Siempre este tipo de evaluación beneficia al opresor y minimiza y degrada al oprimido. Ya lo sentimos, por eso les pido que por lo menos por analogía hagamos esta comprensión. Nos pusieron en situación paranoica y nos degradaron como personas. Ya te mandaron el correo, ya te hablaron para la evaluación. No vayas, pierdo el trabajo, no vayas. En ese dilema nos pusieron. Y era una excelente táctica de dividirnos. Y en buena parte lo lograron. Por fortuna hubo quienes se mantuvieron verticales. Hubo quienes no se sobajaron. Debe de ser necesariamente cultural. Ya decía yo que la aplicación de una prueba, de un test, de un examen, siempre es cultural. Sucedió en la Expo. Se presenta una maestra de educación indígena, humilde, no fue bien ataviada porque no tenía más. Y el jurado se molestó por su forma de vestir. Qué falta de apreciación del jurado, qué falta de sensibilidad del jurado. Y hay muchos casos así, de que simplemente por la forma de vestir no tienes derecho a examen. O sea, están reprobados por la forma de vestir. Si no paga las colegiaturas, por ejemplo, en la escuela privada, efectivamente, con eso se chantajea a la familia para que haga el pago. Esta comprensión pedagógica que estamos imaginando, que estamos diseñando, que estamos proponiendo, debe de ser necesariamente dialógica y dialéctica porque parte de la comprensión. Pensemos que podemos dialogar sobre los procesos de evaluación. Pensemos que podemos hacer los instrumentos no de A hacia B, sino de A más B, que comprenden el proceso de C, que sería la dinámica educativa, los procesos del desarrollo, los procesos de humanización y de concientización, que son los que nos sirven a nosotros con el papel. Debe de ser necesariamente creativa. Obvio que no vamos a poder hacer una comprensión pedagógica para nuestro programa educativo si no aplicamos la creatividad. Estamos acostumbrados a que nos den el instrumento y ser simplemente los aplicadores del instrumento.